Del Dr. Lloyd Jones, pues os recomiendo que leáis también este capítulo porque es interesante y hay otros comentarios buenos, pero tal vez este sea uno de los mejores. Y desde luego esa es el análisis que hacemos, y yo estoy completamente de acuerdo también con esta perspectiva de que las bienaventuranzas, como hemos dicho, representan el sumum de la felicidad y de la dicha de una persona. La dicha y felicidad de una persona no lo hacen las cosas materiales de este mundo. La felicidad de una persona no viene porque tenga mucho dinero, aunque es importante, pero no es esa la fuente de la felicidad. No viene solo por disfrutar de buena salud, eso es importante, pero no es lo más importante en la vida tampoco. Y no viene simplemente por tener tranquilidad y paz en general dentro del trabajo, la familia, estas cosas. Todo eso es importante, pero la felicidad de una persona no viene de ahí. La verdadera felicidad, dice la Escritura aquí, lo que estamos viendo en este capítulo, es la felicidad de aquellos que en su interior, en su carácter, tienen estas cualidades, que son cualidades que Dios nos da en la regeneración, en la conversión de la persona, porque no son cualidades naturales, no venimos al mundo con ellas, y cada una de estas facetas, de estos aspectos del carácter cristiano es necesario, cada uno de ellos es necesario, no podemos prescindir de ninguno, porque en el momento que nos falte 100% de uno, ya ahí no existe una verdadera obra de Dios. La obra de Dios en este sentido es perfecta, y como ya expliqué varias veces, cierto que nuestra condición en esta vida, en este mundo, no nos permite ser todo esto que aquí leemos al máximo grado posible, porque claro, nuestro propio pecado interno, nuestra propia forma de ser, la corrupción de nuestra naturaleza, todo eso frena en gran manera el desarrollo de estas cualidades. Lo frena, pero no puede anular nada. La persona que ha nacido de Dios, la persona convertida, la persona que por la gracia divina es la persona realmente nacida de lo alto, tendrá algo de todo esto, y tendrá algo que irá creciendo con el tiempo. Esto es muy importante, porque si no somos conscientes de ello, no podremos hacer un buen análisis de nuestra propia vida, carácter y de las cualidades cristianas que Dios nos haya dado, y será como un terreno abandonado que pueden salir ahí pues plantas malas. Hemos de vigilar, y por eso la idea bíblica que hemos varias veces mencionado, examinaos a vosotros mismos. Es necesario que hagamos esa reflexión y que nos preguntemos sobre la humildad, que nos preguntemos sobre la sensibilidad ante el mal y el pecado, si somos de los que saben llorar por el pecado y por el mal, que nos preguntemos si tenemos hambre y sed de justicia, y hoy también si hay mansedumbre, y hoy concretamente en el versículo 7 los misericordiosos, porque dice aquí bienaventurados los misericordiosos. Así que la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿yo soy misericordioso? Porque claro, igual que nos hemos de preguntar, ¿soy yo humilde? O sea, pobre en espíritu, ¿soy humilde? ¿Soy de los que llora porque por causa del mal? ¿Soy manso? ¿Soy de los que tiene hambre y sed de justicia? Y hoy, ¿soy misericordioso?
Bien, esa pregunta tiene que ver, por supuesto, en primer lugar, con la misma idea de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? La mejor forma de contestarnos a esa pregunta es que si miramos en las Escrituras nos daremos cuenta de que esa palabra en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, es una de las palabras que más veces aparece en la Biblia. Es increíble la cantidad de veces que se habla de la misericordia y que se habla de Dios como Dios misericordioso, abundantísima. Y es, en ese sentido, una palabra equivalente, parecida a la palabra bondad o benignidad o compasión o gracia, sobre todo gracia. La idea de que Dios es un Dios de gracia. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Que es Dios de gracia o que es un Dios misericordioso? Pues significa que teniendo Él la potestad y el derecho y asistiéndole a Él toda justicia y toda verdad para castigar o para destruir al transgresor, en vez de hacer eso, Dios decide perdonar. Dios decide poner su mano gloriosa en la persona transgresora y perdonarle. Tener misericordia significa perdonar, con todas las consecuencias que eso tiene. Perdonar a quien es culpable de algo, perdonar a quien no tiene escape, a quien no tiene posibilidad de salirse de la justicia y del castigo. Y ese Dios misericordioso es el que, de buen grado, de muy buena voluntad, por su carácter y por su atributo bondadoso, no quiere ejecutar su justicia, sino que decide hacerlo en el perdón del transgresor. Bien es verdad que esto se hace sin perjuicio y sin detrimento de la justicia y de la verdad. Eso lo vemos sobre todo en la obra del Mesías, en la persona de Jesucristo, cuando vemos que el perdón que nosotros recibimos por nuestros pecados se debe a que antes se ha descargado la justicia de Dios sobre la persona de su propio Hijo unigénito. De manera que la justicia y la misericordia se besaron, dice la Escritura. Justicia y misericordia no están en guerra, sino que en la obra de Dios las dos cosas se cumplen. Dios, sin dejar de ser justo, es misericordioso. Y eso es lo que vemos en la obra y en el plan de la salvación. La persona de Jesucristo recibiendo el peso de la ira justa de Dios por el pecado de un pueblo, mientras que ese pueblo recibe la grata noticia de que está perdonado y de que sus pecados ya no le son tenidos en cuenta. Esta es una gran y maravillosa obra que la Escritura, toda la Biblia, está escrita para explicarnos esta verdad. La Biblia es precisamente eso, es la manifestación de la expresión de la gracia y de la bondad de Dios, al mismo tiempo que se satisface la exigencia de su justicia y de su santidad. La historia de la misericordia de Dios es maravillosa, porque cuando vemos en la Biblia cómo esta se va realizando, nos quedamos verdaderamente maravillados. Y es que hemos de mirar desde el principio. Desde el principio estamos viendo que el trato de Dios con la humanidad es verdaderamente un trato de misericordia. Fijaos que
y decimos, no solo con la humanidad, pero en todas las obras de Dios, la creación misma, la creación del universo. Pues claro, es una manifestación de poder, de sabiduría, de la soberanía divina, pero la creación del universo también refleja la misericordia de Dios, porque todas las cosas las hizo Él bien, y todas las cosas las hizo para que de una manera u otra tuvieran lo que necesitaban para su buena existencia. Dios no ha creado un mundo en el cual el mal o la perversidad fueran las leyes universales. Dios no ha creado una creación en donde la corrupción fuera el eje principal de todo, ¿no? Al contrario, cuando Dios crea las cosas, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Porque Él lo creó bueno, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. De manera que ya en la misma creación del universo estamos viendo la operación de un Dios de misericordia, que no siembra mala semilla, no es un Dios que siembra el caos, no es un Dios que hace las cosas para su aniquilación o destrucción, no, al contrario, es un Dios que hace todo para el bien de su pueblo, para el bien de los suyos. Pero no solo, claro, la creación, es que todo, en cuanto Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó Dios, y lo hizo para la felicidad mutua de ellos. Dios, que es misericordioso, quiere que su obra también goce y sea feliz. Y cuando Dios creó al hombre y observó al hombre, dice la Biblia, dice, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le creó, le hizo una ayuda idónea para él. De manera que esa creación del hombre y la mujer es una expresión de la misericordia divina. Porque podía, como se ve en las historias de la mitología y de otras religiones, donde los dioses esos dioses falsos, no se preocupan del bien de las criaturas humanas. Cuando los griegos y romanos hablaban de su cosmología y de toda su idea del universo, ellos no estaban preocupados de si los dioses se interesaban en la vida de los humanos o intervenían. Una cosa era la vida de los dioses, ellos hacían su vida y los humanos otra. Y claro, toda la tragedia y todo tenía una explicación, y todas las cuestiones que ocurrían en la vida tenían otras explicaciones. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios, en cuanto crea al hombre, Dios se interesa, claro, por el hombre. Y la creación inmediata de la mujer es una manifestación de la misericordia, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le da una ayuda idónea. Esa relación, que es la que luego se va a convertir en el eje de la sociedad, la relación hombre y mujer, la relación que debe prevalecer como una relación de amistad y de amor. Así seguimos y sabemos muy bien con lo que pasó con Adán y con Eva, y sabemos que Dios les puso, por su misericordia siempre, les dio una prueba, les puso a prueba, y en la situación en que estaban ellos de prueba había una posibilidad de caer. Y esa fue una manifestación de la soberanía de Dios, de que hizo una criatura que podía caer, pero que tenía las cualidades suficientes también para no caer. Y ese fue un acto de su soberanía. Así lo creó Dios un ser al que no le faltaba nada. Era feliz, tenía compañía, tenía todo lo que necesitaba para la vida, tenía la amistad de Dios. Era el rey de la creación, dominaba sobre todas las cosas. Todo eso se lo dio el Señor. También puso en él, porque no era otro Dios, el ser humano
era una creación y por lo tanto estaba por debajo de Dios y no era un ser inmutable, por tanto. Por lo tanto, la criatura que Dios creó podía cambiar, como cambiaron también los ángeles. En un momento cambiaron los ángeles, porque todo lo que sea distinto de Dios o fuera de Dios tiene que ser inferior a Dios y puede cambiar. Y el ser humano fue puesto a prueba, y sabemos la historia, y por la complicidad y la responsabilidad de la mujer y del hombre, los dos se enfrentaron a un mandamiento de Dios, a una prohibición de Dios, y pasaron esa línea de la obediencia y transgredieron. Y sabemos que el ser humano tenía un aviso, tenía una advertencia, que el día que hagas esto morirás. Bueno, pues la historia sigue de esa manera, y sabemos que la advertencia de Dios se cumplió cuando ellos desobedecieron, pero una vez más encontramos la presencia de la misericordia. Dios tuvo misericordia del ser humano que había caído, que se había precipitado locamente en una aventura en la que hizo caso a unas promesas falsas. Se precipitó. En el momento en que el ser humano, aquel Adán, aquel hombre y aquella mujer, se desentendieron del mandamiento de Dios, lo habían perdido todo. Porque la advertencia era: el día que comas de esto morirás, y la muerte significaba la pérdida de todo. Terminaba la relación. Las promesas que Dios le había hecho, las bendiciones que le había dado, los privilegios que tenía el ser humano en ese momento antes de la caída, todo eso tenía que perderlo, y que es más, la muerte se iba a instalar allí como señora. Pero Dios, que es misericordioso, como nos recuerda el apóstol Pablo, Dios, que es misericordioso, tuvo, en un acto de misericordia, tuvo a bien perdonar. ¿En qué manera, en qué forma hizo el perdón? Pues lo vemos de esa historia que sabemos, maravillosa, que cuando el Señor se encara con Adán y con Eva después de la transgresión, después de su rebeldía, Dios les hace una promesa de un Salvador, y tenemos la promesa mesiánica primera en Génesis 3:15, la promesa de que el Señor enviará un Salvador, que aplastará la cabeza de la serpiente, que vencerá al tentador, que quitará el pecado en definitiva, que suprimirá el mal. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Esto es lo que vemos. Y ciertamente que ese momento de gracia, de misericordia, de bondad, esa acción de Dios de perdonar el pecado, es la manifestación más grande de misericordia que podamos encontrar. En aquel momento, Dios podía haber dicho a una criatura caída, desobediente, ambiciosa, desconfiada de Dios, todo lo que queramos poner ahí, podía Dios haberle dicho: hemos terminado para siempre, igual que te hice del polvo de la tierra, puedo deshacerte, igual que te di vida, puedo quitarla. El ser humano no era más que una mota de polvo en el universo. Eso es lo que somos. En la inmensidad del universo, ¿qué es el hombre? Es como el polvo que hay en las balanzas, dice, en el platillo de la balanza. No es nada, no pesa nada, no cuenta. Y Dios podía haber dicho en aquel momento: hemos terminado esta experiencia. Pero no fue así, como bien sabemos. Y la obra de Dios fue una obra de reconciliación. Fue una obra en la que Él dice a esta criatura
rebelde y desobediente, le dice: ven, vamos a hacer un acuerdo, voy a hacerte una promesa, vamos a arreglar esto, vamos a solucionar esta catástrofe terrible que has traído sobre ti y sobre tu descendencia. Y Dios le hace una promesa a aquella mujer, que de la descendencia de la mujer saldría alguien que vencería al mal para siempre y vencería al tentador. Esa fue la realidad. Y hermanos, creo que hemos de explicarnos esta idea de misericordia precisamente mirando a aquel momento. Es el mejor momento de todos para entender lo que significa que Dios es misericordioso. Allí estaba el hombre y la mujer, allí estaban, como podríamos decir, como un enemigo derrotado. Ya habían perdido todos los derechos, ya no tenían con qué defenderse. Es igual que una persona desarmada, vencida bajo los pies de su vencedor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando en una batalla el enemigo está a nuestros pies, desarmado, herido, débil? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ya sabéis lo que pasa. Cuando en la vida nos encontramos en una situación de superioridad con respecto a otro, es fácil de aprovechar eso y rematarlo, terminar. Eso es lo que pasa, ¿verdad?, muchas veces en las guerras. En las guerras, el dominante, cuando tiene al enemigo ahí vencido ya y desarmado, pues lo remata, termina con él, no tiene misericordia de ese que está ahí ya impotente, no tiene misericordia. Y esto es la que encontramos en la humanidad muchas veces. En el ser humano hay, por causa del mal y del pecado, hay un espíritu de este tipo, vengativo, o un espíritu de rematar al que está vencido. Dios no lo hace nunca. Dios nunca remata al que está vencido, o al que está débil, o al que está herido, o al que se encuentra en inferioridad. Nunca se aprovecha Dios de su superioridad, de cualquier tipo, física o moral, nunca se aprovecha para aplastar al otro. No. Dios le tiende una mano. Le tiende una mano. Y aquí es donde hemos de aprender lo que significa la palabra misericordiosa. Y dice la Biblia, pues, bienaventurados los misericordiosos. O sea, bienaventurados si tenéis este mismo carácter, que cuando os encontráis con el que os ha ofendido, os encontráis con el que os ha hecho daño, o que os suponéis que os ha hecho daño, cuando os encontráis con alguien que no es vuestro amigo, que consideráis enemigo, y lo veis en una situación de debilidad o de inferioridad, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? ¿Lo rematamos o le damos la mano para que se levante? Esto es lo que define un carácter cristiano. Esto es lo que define un carácter de misericordia. Y por eso, una y otra vez, la Escritura nos habla y nos recomienda de la misericordia de Dios. Nos habla de esa misericordia maravillosa y extraordinaria. Y hemos de alabar la misericordia de Dios y sus maravillas. Estas son las dos cosas, como dice la Biblia, misericordia y verdad van delante de su rostro. Como diciendo, son los pregoneros del carácter de Dios, son los pregoneros de la verdad de Dios. Esta realidad que tenemos en las Escrituras. Hay salmos que se deleitan una y otra vez en hablarnos de la misericordia divina. ¿Os acordáis de salmos como el Salmo 145, cuando nos habla de justo y misericordioso es Jehová,
en todas sus obras, en todas sus obras. Y os invito a que miréis en la Biblia esta palabra y veáis cuántas y cuántas veces. Lo bueno es que esa misericordia de Dios no es solamente un momento, no fue, por ejemplo, solo con Adán y con Eva. Es que vemos la misericordia de Dios con todos los que luego siguen a continuación. Dios se compadeció de su pueblo Israel en sus rebeliones, aún en su pecado, aún en su traición contra Dios. Dios se compadecía, tenía misericordia de aquel pueblo y lo rescataba. Acordémonos del periodo de los jueces, el libro de los jueces, de todo aquel periodo de historia de Israel. Como una y otra vez Israel se rebelaba contra Dios, y cuando les iba mal, cuando sus enemigos prevalecían sobre ellos, cuando estaban al borde de la catástrofe, dice, clamaban al Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Dios decía, pues arreglaos, o Dios les decía, pues ¿para qué os habéis metido en eso? O Dios les decía, pues ahora cargar con las consecuencias de lo que habéis hecho. ¿Dios les decía eso? No. Cuando clamaban a Él, cuando decían, Señor, sálvanos, líbranos de esto, el Señor escuchaba y Dios respondía y los salvaba y los libraba de sus enemigos. Y no una vez o dos veces, sino repetidas veces. Clamaban al Señor y el Señor respondía. Y es porque el carácter misericordioso obra de esta manera. No lo hace por interés propio, no lo hace por exhibición, no lo hace por sentimentalismo siquiera, sino porque está en la raíz misma de ese carácter que alguien es misericordioso y que cuando ve la desgracia de otro se compadece y acude a auxiliar. Y esa desgracia puede ser de muchas clases. Naturalmente que en el caso de Dios es distinto porque Él no va a caer en desgracia nunca. Pero nosotros, que tenemos que ser misericordiosos, nosotros tenemos que ser conscientes de que unas veces tenemos que tender la mano para levantar al que está caído, y alguna vez tal vez también nos la tienen que tender a nosotros. También nosotros podemos caer, y cuando estemos caídos no nos gustará que nos acusen, no nos gustará que nos rematen, que nos acaben de matar. No, desearemos que alguien también nos tienda la mano, que alguien nos tienda la mano, alguien nos libre, nos salve. Por eso la persona misericordiosa es una que está reflejando ese carácter de Dios en este sentido. Es una persona que desea mostrar su misericordia hacia los demás. Y hermanos, yo creo que ahí tenemos muchas lecciones que aprender en la vida. Muchas lecciones, porque muchas veces la vida en las relaciones humanas, pues muchas veces estamos arriba o muchas veces estamos abajo. Y siempre, en cualquier caso, lo mejor es mostrar misericordia. Porque dice la bienaventuranza, y no lo olvidemos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Claro, esta es la segunda parte de la cuestión. Lo cual implica una cosa, que si no eres misericordioso no alcanzarás misericordia. Es como cuando luego en el Padre Nuestro se nos dice también, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, ¿con qué exigencia puedo yo pedir perdón si yo no perdono? ¿Con qué exigencia puedo pedir misericordia si yo no tengo misericordia? Es como intentar sacar un fruto de un árbol donde no puede darse ese fruto, no puede haberlo. Las cosas están relacionadas
Y no es una cuestión de méritos, no es una cuestión de que, bueno, Dios dice, solamente cuando tú tengas misericordia y en pago a tu misericordia yo te tendré misericordia. No es eso. No es eso, no es ningún, porque nunca nuestra misericordia puede compararse a la misericordia de Dios. Nunca las ofensas que hayamos recibido o el mal que tratemos de evitar es comparable al que hay en relación con Dios. Nunca. Por lo tanto, no es una cuestión de ponerlo en una balanza. Pero lo cierto es que es feliz la persona misericordiosa porque también sabe que ella recibirá misericordia. Perdona, ten compasión, comprende, analiza la situación del otro, ten consideración a su debilidad, porque Dios también lo tiene contigo, la tiene con nosotros, y esa es la base de una relación en la vida, en todas las cosas. Bienaventurados pues los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Toda la historia de Israel y toda la historia de la redención en el Nuevo Testamento, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es una manifestación de esa misericordia. ¿Os acordáis de la historia de la mujer adúltera que fue tomada o sorprendida en el mismo acto de adulterio? Llevaron a la mujer, no sabemos por qué no llevaron al hombre, pero en fin, llevaron a la mujer delante del Señor Jesucristo y la acusaron de adulterio. Y los fariseos cogieron la letra de la ley de Moisés, la ley de Dios, por supuesto, la ley de Dios, y así estaba estipulado que debían de ser apedreados los adúlteros hasta la muerte. Ese era el espíritu en que en el Antiguo Testamento se tenían que hacer las cosas. Yo diría más como un ejemplo y un aviso que como una ejecución real. Pero ahí estaba, escrito, y tenía que hacerse así. Cuando los fariseos llevaron a Jesús a aquella mujer y le pusieron a prueba, porque se la llevaron allí para ponerle a prueba, para ver si estaba de acuerdo con la ley de Moisés o no estaba de acuerdo con la ley de Moisés, y poderle acusar por ese lado. Entonces el Señor Jesucristo, pues sabéis todos en la historia cómo se desarrolla. En primer lugar, Él les hace ver que para tirar una piedra uno tiene que estar seguro de que está sin pecado. Concretamente con esta cuestión del adulterio, el Señor Jesucristo dijo algo que hemos de recordar siempre, y que está escrito: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que si alguien mirarse a una mujer con deseos de codiciarla, tenerla, ya ha cometido adulterio. Como diciendo el Señor, la cuestión del adulterio no es si dos personas han cometido ese acto. No es eso, lo importante es lo que hay dentro del corazón. De manera que una persona sin cometer adulterio físicamente también puede estar delante de Dios como un adúltero. Lo cual quiere decir, no tenéis escapatoria, porque nadie se puede considerar sin pecado, libre. Porque el que no lo ha hecho, a lo mejor lo ha deseado o lo ha pensado. Y lo mismo que decimos de esto, decimos de cualquier otra cosa. La idea es de que en la Biblia lo que nos dice es que el pecado que hay en nosotros no solamente es el acto material de realizar eso, sino también la intención. La intención del corazón también implica que somos seres pecadores. Es una manera que el Señor Jesús les tenía de decir a estos fariseos que le llevaban a aquella mujer, le decía: vosotros sois pecadores también, por esto o por lo que sea. ¿Cómo podéis juzgar? Y les ponía, por lo tanto, una cosa nueva que no estaba reflejada en la ley de Moisés. La ley de Moisés, en ese sentido, la ley era una ley civil, más que religiosa, era una ley civil.
para estas cosas, era una ley penal. Ha hecho esto, pues hay que hacerle lo otro, y ya está. Pero en el Nuevo Testamento esa ley la hemos de leer de otra manera, en un cierto sentido es una ley todavía más fuerte, todavía más exigente, porque no solamente se juzgan los actos, los hechos, sino también las intenciones. Las intenciones también nos manifiestan como pecadores y transgresores. O sea, como diciendo el Señor, todos sois pecadores, ¿y quién de vosotros puede ahora tirarle una piedra a esta mujer? Así que el Señor no dijo, bueno, pues es verdad, vamos a empezar todos a apedrearla, ya que la hemos sorprendido y está ella como un enemigo ya vencido, caída, no tiene defensa, pues la rematamos. Esa sería tal vez lo que los fariseos querían, la rematamos. No, el Señor dijo, no, vosotros no podéis apedrearla. Si acaso es como si dijera el Señor, yo sí que podría apedrearla. El Señor sí podría apedrearla. Él podría hacer ahí justicia. Él, en su pensamiento o en sus actos, no había nada que fuera pecado, nada que fuera malo. Él sí que podía apedrearla. Pero Él le dijo, mujer, a ti te digo, levántate y márchate, tus pecados te son perdonados, no lo hagas más. Y se terminó la historia, porque el Señor era misericordioso, y esa misericordia la vemos en esa historia, y la vemos en otra, cada vez que el Señor trata con alguien, como cuando aquellos que acusaban a aquel hombre ciego, ¿por qué está ciego este? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? Pues no era eso. Lo que importaba era tener misericordia de aquel hombre y curarlo. Y hermanos, esa es la vida en la que nosotros debemos ver, y esa es la imitación que debemos hacer de la obra de Dios y del carácter de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, serán objeto de misericordia, recibirán misericordia. Que el Señor os bendiga. Amén.